Bienvenidos a su Universidad Santo Tomás. Es para nosotros, para la maestría en didáctica y para el CAU de NEPA, un placer poder hacer esta conexión y este trabajo colaborativo con la licenciatura en matemáticas. Siempre será un placer tener conferencistas de la talla del doctor Gilbert Blanco, que es de la Universidad de Nariño, doctor en educación matemática, y que hoy nos va a deleitar con su conferencia Tendencias curriculares y didácticas en educación matemática. Agradecemos al profesor y a los presentes ir escuchando el ejercicio. Cuando el doctor termine la conferencia, nos demoraremos una hora, hora y 15, y haremos una ronda de 15, 20 minuticos de preguntas para poder realizar todo el ejercicio. Doctor Gilbert, es un placer y reitero tenerlo en su universidad. Por favor, puede iniciar. Muchas gracias, profesor David. Perfecto. Entonces, buenas tardes a todos. Buenas tardes. Muy bien. Bueno, pues primero que todo agradecerles la invitación que me hacen de compartir con ustedes algunas inquietudes sobre el currículo y sobre la didáctica de las matemáticas. Como muy bien lo dijo el profesor David, mi nombre es Gilbert Blanco. Soy profesor del Departamento de Matemáticas y Estadística de la Universidad de Nariño y trabajo en el programa de licenciatura en Matemáticas. Entonces, este trabajo lo que quiero compartirles hoy es el trabajo que acabamos de realizar en el segundo coloquio nacional sobre tendencias y problemas de investigación en educación matemática de currículum, que organizó pues la Universidad Santo Tomás, que acaba de terminar hace unas pocas horas. Este trabajo que les voy a compartir es una síntesis de lo que se trabajó durante estos 2 días, del 25 y 26, y hoy estamos pues ya intentando pues, las ideas que se trabajaron allí. En la coordinación de esta mesa me acompañó la profesora Sandra Peña, de la Universidad de Santo Tomás, que de pronto ahora ella también nos hará algunos comentarios de lo que se trabajó en el coloquio. Ahora le daremos también la palabra a ella para que nos haga una síntesis, algunas ideas. Unas preguntas. Vamos a iniciar con unas preguntas orientadoras, como inició el coloquio. El coloquio nos planteaba pensar la educación matemática, pensar el currículo a la luz de estas preguntas. Como eran pues muchas y muy complejas, estas preguntas son las que planteó el coloquio como unas preguntas orientadoras, unas preguntas que fueran transversales a todas las mesas de trabajo. Habían 4 mesas. Particularmente la profesora Sandra y yo trabajamos en esta de currículo, y entonces le decía que como estas preguntas son tan complejas, cada una de ellas, pues nosotros nos encargamos de discutir en estos últimos 2 días las 2 primeras, el currículo de matemáticas formulado desde las políticas, las instituciones y los docentes promueven las personas su desarrollo integral. ¿Tiene sentido hablar de competencias investigativas para los futuros maestros? Entonces, a la luz de estas 2 preguntas, de dar respuestas a estas preguntas, pues se desarrolló el trabajo de estos últimos 2 días. Entonces, algunos elementos que presentábamos allí eran estas ideas de Moreira y da Silva en relación al currículo. Entonces, primero que todo, entender el currículo como un sujeto que no es nada ingenuo y es muy complejo. ¿En qué sentido hablamos de ingenuidad y de complejidad? Pues cuando hablamos de currículo no solamente estamos hablando de este conjunto entre objetivos, metodologías, contenidos
y evaluación. O sea, esa es una mirada muy reducida de lo que sería el currículo. O sea, efectivamente, en muchos autores en didáctica de las matemáticas definen el currículo como estos 4 elementos y las relaciones entre ellos, pero nosotros estamos convencidos desde una mirada crítica del currículo, pues que este currículo pues tiene otros elementos que están alrededor de él, pues que le imprimen una mayor complejidad. Entonces, esta idea de Moreira y da Silva dice que el currículo no es un elemento inocente y neutro de transmisión desinteresada del conocimiento social. El currículo está implicado en relaciones de poder. El currículo transmite visiones sociales particulares e interesadas. El currículo produce identidades individuales y sociales particulares. Un poco lo que hay, las ideas que hay detrás de todo esto es, mire, cuando usted es un profesor de matemáticas y da una clase, o sea, cuando usted dice, no, es que yo doy mi clase y yo no tengo nada que ver con problemas sociales, yo no tengo nada que ver con nada, o sea, doy mi clase de matemáticas y listo. Pues eso es una aseveración falsa, o sea, una frase falsa. O sea, detrás de toda clase de matemáticas hay una intencionalidad, hay una ideología, hay unas relaciones de poder allí inmersas, o sea, y detrás de todo currículo, pues hay esto. Ahora lo vamos a ver en más detalle en un modelo que tenemos allí. Entonces dice, el currículo no es un elemento trascendente y atemporal, o sea, el currículo no es un elemento permanente, o sea, el currículo siempre está cambiando, todo el tiempo cambia para mejorar. Entonces, él tiene una historia, o sea, tenemos que hablar del currículo siempre enmarcado en un momento histórico. O sea, no es el mismo currículo de matemáticas que trabajamos ahora que el que se trabajaba hace 5 años, ni el que se va a trabajar dentro de 10 años. O sea, siempre el currículo es un elemento histórico, vinculado a formas específicas y contingentes de organización de la sociedad y de la educación. O sea, siempre pues vinculado con la sociedad y la organización del currículo. Siempre tenemos que pensarlo en una sociedad, pensarlo enmarcado en la cultura. Entonces, observen ya que esos 4 elementos de los que veníamos hablando, pues hace rato que quedaron desbordados, ¿no? Por la complejidad del currículo. Observen aquí este gráfico donde se ve mucho mejor. Entonces, tenemos aquí, aquí en el centro tenemos el currículo escolar, tenemos unos objetivos, o sea, ese currículo debe tener unos objetivos, ¿cierto? ¿Cuáles objetivos? Un por qué esos objetivos, para quién, para qué esos objetivos. Entonces el currículo pues se pregunta, por ejemplo, ¿para qué queremos formar a los jóvenes en matemáticas? Ya volvemos a esto. Tenemos los elementos de evaluación, de metodología y de contenidos. Entonces vamos a mirarlos de afuera hacia adentro. ¿Cuál es la complejidad? Tiene todos los elementos que giran alrededor del currículo escolar. ¿Me están escuchando? No. Sí, señor, perfectamente. Muchas gracias. Parecía que se hubiera caído la señal. Bueno, muy bien. Entonces continuamos aquí. Observemos este modelo de currículo con toda su complejidad. Entonces, fuera de él vemos la cultura, la sociedad, que le imprime unos elementos muy importantes, que constriñe un poco el currículo y que lo limita en cierto sentido. Entonces, pensemos primero en qué momento histórico estamos hablando del currículo escolar. Estamos hablando que el currículo escolar en el año 94 pues respondía a unas necesidades muy particulares de la educación en esa época. En el año 94, recuerden, está la revolución educativa del profesor Carlos Vasco con los sistemas matemáticos. Luego, en el año 98, cuando salen los lineamientos curriculares de matemáticas, pues hay otro cambio de ese currículo. Luego, en el 2006, cuando salen los estándares básicos de matemáticas. Luego, ahora pues que vienen nuevamente, luego salen las competencias en matemáticas para la evaluación, ¿ves? Entonces, como todos estos elementos externos pues empiezan a presionar al currículo, a hacer cambios
y cuando hablo del currículo, pues hablo también de los profesores. Ahora vamos a ver todos estos elementos también. Entonces, ahora, ¿qué idiomas? O sea, también tenemos que pensar que ese currículo muchas veces está enmarcado en contextos culturales donde los sujetos que participan de él hablan otros idiomas. Entonces, ahora podemos hablar, por ejemplo, de los currículos propios en las comunidades indígenas, donde aparte pues, de dar las clases en español, dan las clases también en el idioma de su cultura. ¿Qué lugar geográfico? Eso también tiene mucho que ver, porque con todos los elementos pues, culturales. No es el mismo currículo de la costa atlántica al currículo de la costa pacífica, al currículo de la zona andina. O sea, siempre son también, siempre está relacionado todo eso con el lugar geométrico, el lugar geográfico y los elementos de la cultura pues, de ese lugar. Y también, pues, lógicamente, con las políticas educativas del Ministerio de Educación, que también siempre están allí promoviendo cambios en los currículos escolares. Entonces, observen ya solamente ese elemento, mire la cantidad de cambios que ya le suscitan pues, el currículo escolar. Ahora miremos los elementos internos. Por ejemplo, el profesorado. El profesorado, tendríamos que pensar entonces conocimientos debe tener ese profesor para desarrollar este currículo escolar. ¿Cuándo debe tener eso? O sea, ¿cuándo debe acercarse él a esos conocimientos? Debe hacerlo en el pregrado, en la maestría, en el doctorado. ¿Cuánta de esa información debe manejar el profesor? O sea, ¿cuánta información matemática? ¿Cuánta información de didáctica de las matemáticas? De metodologías, o sea, una cantidad de información que tenemos que analizar sobre cuál debería ser esa formación didáctico-matemática del profesor de matemáticas para poder ejercer pues una docencia, una buena docencia. Luego pensemos la familia, cómo esa familia y esa comunidad, cómo apoyan, cuándo y dónde a ese currículo escolar. Entonces, también hay mucha investigación actual sobre la formación de matemáticas de la familia. A ver, entonces, cómo esa familia puede apoyar al estudiante al hacer sus tareas en la casa. O cómo la comunidad aporta los elementos del currículo. Entonces, que en comunidades como Tumaco, una comunidad afrodescendiente, pues no se habla ya de PI, de proyecto educativo institucional, sino que se habla de proyecto educativo comunitario, porque la comunidad entonces ya empieza a ser parte o empieza a brindar elementos pues para la construcción de ese currículo. Los directivos pues siempre importantes en el desarrollo de un currículo, puede ser un profesor o un grupo, profesores pueden ser muy creativos, tener muy buenas ideas, pero si los directivos no patrocinan, no apoyan ese tipo de iniciativas, pues no tendrán pues un buen fin, ¿no? No llegarán muy lejos. Y finalmente, pues los estudiantes, que son los usuarios finales de este currículo escolar, y a los cuales pues siempre debemos estar pensando quiénes son nuestros estudiantes, qué expectativas tienen ellos frente a las matemáticas. O sea, y pensar quiénes son en el sentido de que no son los mismos estudiantes que tenemos ahora a los que teníamos hace 10 años, hace 20 años. Entonces muchos profesores dicen, no, es que, dicen en la clase de matemáticas, es que yo aprendí así. ¿Y así cuándo aprendió eso? No, hace 30 años. Yo aprendí de esta forma, yo aprendí este algoritmo de esta forma y así es como deben aprender todos. Y si yo lo aprendí así, entonces también mis estudiantes pueden hacerlo. Pues esa es una idea pero muy equivocada de un profesor, o sea, que está perdido en la educación matemática, no entiende que los procesos educativos, los procesos de enseñanza y de aprendizaje hace rato cambiaron. O sea, que esas metodologías que él aprendió hace 30 años, pues ahora hay que repensarlas y hay que cambiar esas formas de trabajo en el aula de clase, que los estudiantes tienen expectativas diferentes, que actualmente tenemos herramientas tecnológicas pues que nos permiten hacer otro tipo de trabajos, que reconocemos más la resolución de problemas, reconocemos la comunicación de saberes, la argumentación matemática dentro del aula.
sea, hay una cantidad de elementos pues que hace 30 años no estaban. Entonces este profesor cuando dice, es que yo aprendí así, entonces los demás tienen que aprender así también, pues no hay nada más equivocado que esa frase, ¿no? Ahora, bueno, perdón. Entonces, ahora, en relación a los objetivos, pues todos los objetivos, siempre un currículo pues tiene que tener un objetivo, en particular el currículo de matemáticas. Entonces, en los objetivos pues, tenemos que preguntarnos, bueno, ¿cuáles serán esos objetivos? ¿Por qué esos objetivos? ¿Para quién? ¿Para qué? Entonces, que una discusión bastante fuerte porque nosotros indagamos en el currículo de 5 países, Brasil, Chile, Costa Rica, Guatemala y Colombia, y en todos ellos encontrábamos que existen unos, o sea, en todos estos países tienen un documento, me gustaría que me confirmaran si me escuchan. Sí, señor, lo estamos escuchando perfecto y claro. Ah, muy bien, muchas gracias. Es que esto de hablar de la pantalla es como No, raro. acá estamos todos pendientes. Bueno, muy bien. Bueno, yo les decía que retomando los objetivos, pues es algo muy importante en el currículo porque pues es finalmente hacia dónde queremos ir con la enseñanza de las matemáticas, o sea, ¿qué es lo que queremos con esto? Les decía que en estos 5 países, todos ellos tienen un documento muy similar a los lineamientos curriculares de matemáticas. Y en todos ellos, en el papel, dice que lo que se busca es formar ciudadanos críticos, ciudadanos competentes para ejercer una ciudadanía responsable. Dice también entonces que se busca formar, formar a los estudiantes para la vida, o sea, formar a los estudiantes matemáticamente pues para la vida, formarlos para la universidad, formarlos para el trabajo. Y eso es lo que se dice en el papel. Pero entonces cuando indagábamos a estos profesores de estos países, de estos 5 países, finalmente todos llegaban a la conclusión de que lo que se está haciendo es respondiendo a un objetivo que ni siquiera es del mismo currículo, sino que es un objetivo impuesto por estos elementos pues, culturales, geográficos, de globalización, de estandarización, que nos imprime pues, la OCDE y pues, las pruebas PISA, como ustedes muy bien lo saben, y es finalmente que el objetivo de esto, del currículo de todos estos países está orientado más que todo, y es un objetivo oculto, digámoslo así, porque no se dice explícitamente, pero finalmente es lo que se está haciendo en las aulas de clase y es responder entonces a pruebas nacionales externas, ¿no? Como las pruebas Saber, las pruebas PISA. Entonces hay que repensar ese tipo de objetivos, de hacia dónde es que estamos llevando el currículo escolar en nuestras instituciones. Ahora, en relación a los contenidos, pues siempre ha existido la polémica de, bueno, ¿y cuáles contenidos son los que debemos incorporar en el currículo escolar? ¿Qué esos? ¿Y cuánto? ¿Cuánto contenido matemático? O sea, y no solamente en el currículo escolar de la primaria y la secundaria. Esta es una discusión también que está latente en las licenciaturas en matemáticas. ¿Cuánta matemática debemos trabajar con ellos, con los que van a ser pues, profesores de matemáticas? ¿Cuántos cursos de matemáticas? Y que también ahora en el coloquio se ha suscitado la pregunta también de, bueno, ¿y cuánta matemática debería traer también un ingeniero? O sea, siempre ha estado esa pregunta y pues en la investigación de la educación matemática pues, se está trabajando en esto. Ahora, sobre las metodologías. Bueno, muy bien. Entonces les decía que ahora en relación a las metodologías, entonces siempre cuando diseñamos currículos escolares, pues siempre preguntarnos entonces, bueno, ¿cuáles son las mejores metodologías para trabajar en el aula escolar? ¿Por qué esas metodologías? ¿O qué materiales debemos utilizar? ¿Cuánto material? ¿Cuándo? ¿Y cuánto tiempo? O sea, ¿cuándo debemos utilizar ese material y cuánto tiempo debemos utilizarlo? También, ¿qué tipo de actividades debemos diseñar? ¿Cómo diseñar esas actividades? ¿Qué tipo de unidades didácticas debemos realizar?
qué características deben tener esas actividades o esas situaciones problema que nosotros diseñemos para trabajar con nuestros estudiantes. Esa es una cantidad de preguntas que tenemos como docentes, como profesionales pues, de la educación, que hacernos cuando estamos haciendo un diseño pues, curricular. Pero observe pues todos los elementos, es muchísimo más complejo, o sea, ya no solamente son los objetivos, los contenidos, la evaluación y las metodologías, como se dice normalmente en la didáctica de las matemáticas, que conforman pues el currículo escolar, sino que si le agregamos a esa idea de currículo, si le agregamos todos los sujetos que hacen parte de él y que generan pues implicaciones sobre él, luego si le agregamos todos los elementos culturales, sociales, históricos, vemos una complejidad todavía mucho mayor de ese currículo escolar. Entonces, esa era una de las ideas que presentábamos a los maestros para dar más elementos pues, para la discusión. Finalmente, estas son algunas de las ideas que recogimos, ideas emergentes allí en el diálogo. Entonces veíamos, por ejemplo, la primera, veíamos que los profesores estaban siempre en su discurso, siempre estaban muy predispuestos, o muy dispuestos más bien, a la búsqueda del cambio, ¿no? A la transformación curricular. O sea, siempre una palabra que estaba allí siempre presente era el cambio. Todos hablaban del cambio, de la necesidad de cambiar, de la necesidad de diseñar currículos incluyentes, de la necesidad de enriquecer la práctica docente. Esa fue una idea que estaba siempre presente en la expectativa pues, de los participantes. Otros decían que las prácticas escolares son ajenas a la formación de ciudadanos críticos. O sea que ellos veían que en sus instituciones, en su institución escolar, esas prácticas que estaban realizando, pues no estaban para nada respondiendo a ese objetivo de formar ciudadanos críticos. Y hay un fuerte interés en responder a las pruebas externas, ya lo que habíamos mencionado anteriormente. Desde el aula de matemáticas, desarrollar valores como el respeto personal, respeto hacia el otro, la democracia, la tolerancia y la igualdad. Entonces, algunos profesores decían que esto es uno de los objetivos, debería de ser uno de los objetivos de las matemáticas escolares, o sea, que en el aula de clase se pudiera desarrollar o estimular, digamos, estos valores en los estudiantes. La importancia y la necesidad del diseño y la evaluación de textos escolares universitarios para ingeniería. O sea, algún profesor allí en la mesa pues decía que él estaba muy interesado en hacer ese tipo de evaluaciones en los textos escolares que se trabajaban en la ingeniería. Pues también lo podemos hacer en la educación matemática. O sea, no trabajar a ciegas con un texto escolar, o sea, que porque es de X editorial, sino que podamos entonces, como les digo nuevamente, como profesionales de la educación matemática que somos todos nosotros, pues entonces acercarnos a hacer una evaluación de ese texto escolar que estamos utilizando en el aula. Falta relación entre el currículo planeado y el currículo desarrollado. Claro, esto se nota y todos los profesores que estábamos allí en la mesa, pues estaban de acuerdo en que este currículo pues que se planea, ese currículo que se escribe en el papel, pues a veces dista del currículo que se desarrolla en el aula de clase. Entonces, pues hay que trabajar en ese acercamiento entre lo que se planea y lo que se realiza. Y finalmente también en el currículo aprendido pues por el estudiante. Los currículos de licenciatura en matemáticas han venido sufriendo cambios de manera constante por las políticas públicas, los procesos de registro calificado y el proceso de acreditación. Pues los currículos en las instituciones educativas, en los colegios, pues ha tenido muchísimos cambios por las políticas educativas. Ya lo mencionábamos hace un momento, por los lineamientos curriculares, por las competencias en matemáticas, por los derechos básicos de aprendizaje. O sea, hay una cantidad de elementos que hace que ese currículo cambie y también cambien las licenciaturas en matemáticas, con los procesos de acreditación, con los procesos de registro calificado. Se espera siempre que sean cambios
pues para mejorar. Entonces, habría también que evaluar si esos cambios efectivamente están siendo positivos y si están efectivamente siendo pues significativos para la formación de los licenciados en matemáticas. Veamos otras ideas. Dice, la enseñanza de las matemáticas sigue centrada en los contenidos, descuidando las metodologías. Esta era otra idea que se presentaba allí. Entonces decía, bueno, trabajamos mucho los contenidos, pero las metodologías con las que trabajamos esos contenidos a veces las descuidamos. Por ejemplo, la modelación matemática, que fue uno de los ejes centrales pues, del coloquio pues, que acabamos de terminar. Entonces, ¿por qué los maestros no trabajan con esta metodología, con la modelación? ¿Por qué no hacemos ejercicios de modelación matemática con nuestros estudiantes? ¿Por qué no integramos al aula de clase las prácticas sociales, que fue otra de las mesas de trabajo del coloquio? O sea, ¿qué es lo que sucede? Que no estamos trabajando con ejercicios de resolución de problemas. O sea, ¿por qué estamos siempre centrados en los contenidos y también muy centrados solamente en desarrollar el proceso general de ejercitación de algoritmos, ¿no? O sea, que es una práctica común en la educación matemática, solamente centrarnos en ese proceso general. Ahora, el mejoramiento de la enseñanza de las matemáticas debe iniciar por la formación inicial y continuar en la formación permanente no formal. O sea, algo de las ideas del cierre del coloquio se decía, bueno, vendrán más cambios curriculares. Claro que se vendrán muchos cambios curriculares promovidos por los nuevos licenciados en matemáticas, por los jóvenes que están ahora estudiando sus licenciaturas y por los estudiantes de maestría, por los estudiantes de doctorado, pues que harán cambios curriculares a futuro, y los profesores en formación permanente y no formal, porque no necesariamente para hacer pues cambios curriculares necesitamos estar inscritos en un programa de maestría o de doctorado. También podemos hacer programas de educación no formal, como grupos de trabajo, seminarios de trabajo en las instituciones, comunidades de aprendizaje, que es la segunda parte pues, de esta charla. Ahora, ¿cómo debe ser el currículo de matemáticas para el posconflicto? Es una pregunta que surge y que pues no hubo mucho desarrollo alrededor de ella, pero que está ahí latente, ¿no? Esta pregunta. O sea, nosotros como profesores de matemáticas, como actores también pues de la sociedad, como desde el aula de clase, en particular pues de matemáticas, cómo nosotros aportamos a ese posconflicto, ¿no? Es una pregunta muy, muy interesante, que está todavía todo por hacer allí. La importancia de concebir al otro como persona, como sujeto. ¿Cómo entiendo al otro? ¿Cómo podemos entrar en conversación donde median las matemáticas? En los programas de ingeniería se están recortando los cursos de matemáticas en estos procesos de acreditación. O sea, había también allí en la mesa pues una preocupación por los currículos de matemáticas, en los planes de estudio de ingeniería, en particular pues por los cursos de matemáticas. ¿Qué está pasando allí en estas ingenierías? ¿Cómo es y cómo debe ser el currículo de matemáticas para las carreras de ingeniería? Ahora, en esta mesa de trabajo también se presentaron algunas ponencias, 5 ponencias, donde una de ellas tenía que ver con los contenidos, una indagación sobre los contenidos matemáticos presentes en las carreras de ingeniería, administración, contaduría, en diferentes países de América Latina. Y ellos encontraron pues similaridades entre ellos, en esas carreras y en diferentes países. Una actitud de los estudiantes hacia la estadística. Esta era otra investigación que presentó un profesor, donde finalmente él encontraba que había de parte de los estudiantes de diferentes carreras una actitud pues positiva hacia la estadística. Otro estudiante que presentó su proyecto de investigación tenía que ver con la argumentación matemática de los estudiantes en el aula de clase.
O sea, cómo estos estudiantes argumentan en el aula, en la clase, cómo argumentan matemáticamente, o sea, utilizando el lenguaje matemático. Otro de los trabajos tenía que ver con el estudio de niveles de Van Hill y una propuesta de nuevos indicadores para la definición de los niveles en relación a las transformaciones en el plano. Los resultados de esta investigación están siendo estudiados por los profesores de una institución educativa. Entonces, esta profesora hizo su doctorado, ella es una profesora que trabaja en primaria, entonces hizo su doctorado y ahora intenta ella, con sus compañeros de trabajo, pues seguir estudiando estos niveles de Van Hill y cómo pueden entonces aplicarlos en el aula de clase. Diseño de una unidad didáctica para la comprensión de las operaciones básicas. Esta era otra de las propuestas de trabajo de los estudiantes. Es todavía una propuesta y ellos están interesados pues en, bueno, cómo debe ser ese diseño de una unidad didáctica para la comprensión de las operaciones básicas. Esa es una síntesis muy rápida de lo que se presentó allí en la mesa. Ahora, la mesa también hizo algunas propuestas. Decía, mire, para que podamos entonces tener desarrollo curricular y para que de alguna manera podamos mejorar la práctica docente, pues tenemos entonces los profesores que asumir una actitud propositiva, siempre ser muy propositivos. Ahora, desde la formación inicial, que se brinden más herramientas. O sea, este es un llamado a los programas de licenciatura en matemáticas a que integren más pues, elementos novedosos en la educación matemática, como la modelación matemática, como la resolución de problemas, la etnomatemática, bueno, y tantas metodologías y tantos enfoques, tantas líneas de trabajo, pues que se integren en la formación inicial de los licenciados en matemáticas. El maestro debe ser un gestor comunitario. Tal vez no debemos buscar un maestro investigador, sino un maestro reflexivo sobre su práctica. Esto debe buscarse desde la formación inicial. Esta es una idea que también estuvo circulando todo el tiempo en el coloquio y tiene que ver con los maestros deben ser investigadores, o hay una complejidad tan grande en la enseñanza de las matemáticas que debemos dejársela solamente, o sea, que el maestro debe encargarse solo de esa complejidad de esa enseñanza y no de la complejidad también de la investigación. Bueno, habían profesores a favor, otros profesores en contra de que ese maestro sea un maestro investigador. Pues una solución que nosotros veíamos allí en la mesa de discusión era, pues no hablemos de un profesor, de un maestro investigador, hablemos de un maestro reflexivo, o sea, un maestro que reflexione sobre su práctica docente. Y la metodología que vamos a ver ahora es la metodología del estudio de clase, una metodología que permite, que le brinda herramientas al maestro para que reflexione sobre una reflexión seria, crítica, sobre su práctica docente. La metodología del estudio de clase, que es lo que vamos a trabajar, que permite la participación de maestros, familia, directivos, investigadores. Esta metodología permite abrir el aula de clase a los maestros, a los demás compañeros, o sea, no solamente al profesor, sino a los demás compañeros que trabajan con él, a las familias, a los directivos docentes, a los investigadores. Faltaría aquí colocar también a los estudiantes de las licenciaturas en matemáticas, a quienes están haciendo sus prácticas profesionales docentes. O sea, este es un trabajo, esta metodología del estudio de clase lo que hace es promover el trabajo colaborativo. Y por último, hace un llamado a que debemos ser maestros insubordinados creativamente. Este término de insubordinación creativa se está trabajando mucho en Estados Unidos y en Brasil, y tiene que ver con pues que debemos ir en contra de esos, cuando nosotros vemos que algo está funcionando mal, entonces debemos ir en contra de del sistema, digámoslo así. Entonces, si nosotros como docentes estamos viendo que en nuestra institución se está centrando solamente
la enseñanza de las matemáticas en la resolución de problemas, en la resolución de pruebas externas, pues entonces actuar contra eso y decir, bueno, pues está bien que trabajemos en esa línea, pero ¿por qué no agregar también todo lo que tiene que ver con la formación de ciudadanos críticos, de formación de ciudadanos pues para la vida, de formación para el trabajo? Entonces, insubordinarnos, ¿no? Ir en contra de eso y hacer un trabajo pues diferente al que estamos realizando. Ya para terminar esta síntesis, presentamos algunos desafíos que hemos tomado de la UNESCO. O sea, ¿desafíos para quién? Desafíos para el docente, desafíos para el currículo, que tienen que ver con la evolución de las prácticas de enseñanza. O sea, necesitamos entonces que evolucionen esas prácticas. Necesitamos que evolucione la evaluación. Y no solamente estamos hablando de la evaluación de los estudiantes, hablamos de la evaluación del programa, o sea, de todo el PI, de todo el proyecto educativo institucional. Estamos hablando de la evaluación del docente. Cualquier cosa estamos hablando. El desafío del profesor en formación inicial y continuada. La colaboración entre los diferentes actores. O sea, es un desafío que trabajen de manera conjunta la familia, los estudiantes, el profesor, los directivos docentes. Organizar las complementariedades entre educación formal y no formal. El control y la regulación del desarrollo curricular. El desafío tecnológico. El desafío de la diversidad. O sea, pensar estos currículos para la diversidad lingüística, de género, para unos currículos más incluyentes, o sea, unos currículos equitativos. O sea, hay una complejidad allí, un desafío inmenso hacia el diseño pues curricular. Y el desafío pues de la investigación, de generar investigación en el aula de clase. Esa fue una síntesis lo que se trabajó en estos 2 días en el coloquio en nuestra mesa de currículo. No sé si la profesora Sandra quiera aportarnos algunas ideas ya para cerrar esta parte y seguir en la otra, que es presentarle la metodología del estudio de clase. Entonces voy a pasarle aquí a la profesora Sandra, que me acompañó en la mesa, para que ella también pues, nos haga algunos comentarios. Muy buenas tardes. Bueno, a continuación quiero compartirles algunas ideas que han venido resignificándose, no solamente a partir del trabajo que se propuso en el coloquio y que pues debemos reconocerle la labor al profesor Iván Flores, a quienes algunos de ustedes conocen, y pues a otros colegas de la licenciatura que participaron de este ejercicio. Las reflexiones que quiero compartir tienen que ver o son del siguiente orden. Entonces, primero, darle un lugar al currículo en una sociedad que tiene una particularidad. Nuestra sociedad de este momento, o sea, la que nosotros estamos viviendo, la que nos corresponde construir y la que vamos a heredar a las futuras generaciones, está delimitada y también está desbordada por 2 fenómenos muy importantes. Uno es el de la información. Y información no significa o no es significado de conocimiento, ¿no? No es un equivalente para decir que hay conocimiento allí. Y el otro tiene que ver con el aspecto de la comunicación. Entonces, el currículo en este escenario se presenta como un fenómeno complejo que desborda las fronteras que nosotros hemos demarcado a nivel territorial, a nivel institucional, a nivel comunitario, en el aspecto de las personas y de la vida misma. Entonces es un fenómeno que de alguna manera empieza a trascender las barreras que antes nosotros habíamos puesto para mantenerlo al interior de nuestras aulas, ¿verdad? Entonces ya no son del dominio del docente, sino que se presenta como un fenómeno social que es retroalimentado por la familia, por la política, por la economía y por otros aspectos que conviven con nosotros. Eso por un lado. Por otro lado, el estar en una sociedad de la información y la comunicación empieza a generarnos a nosotros unas demandas como personas. Entonces, la primera demanda es que socialmente nos tenemos que reorganizar.
y nos estamos reorganizando poco a poco en comunidades. Entonces, ahorita estamos muy involucrados en redes sociales, en redes académicas, redes de programas, redes investigativas, y pues la red empieza a ser no solamente una metáfora para explicar lo que nos está sucediendo, donde hay interacción, donde hay intercomunicación, donde hay tensión, donde hay retroalimentación, porque el mundo se está moviendo en redes, sino que también empieza a decirnos cosas para nosotros pensar nuestros problemas de aula. Entonces, dentro de las cosas que nos dicen y que he logrado identificar es que el trabajo o el resignificar el trabajo comunitario, el volver a la pluralidad, al reconocimiento de la diversidad, de la otredad, empieza a ser una demanda muy importante para tener en cuenta a la hora de establecer o de poner en marcha un proyecto curricular. En mi concepción, yo lo denomino más como proyecto. ¿Por qué? Porque el proyecto tiene tiene varias características, pero la que a mí más me gusta es que un proyecto es dinámico. Un proyecto no se presenta estático, no se presenta quieto, no se presenta en un solo punto, no es lineal, sino que el proyecto alude a un fenómeno en movimiento, en constante retroalimentación, en constante crecimiento, con tensiones, con altos, con bajos. Es decir, que no es regular, no se ubica en las lógicas de la regularidad. Y eso hace que nuestras relaciones con el mundo y con las personas empiecen a cambiar. Asociado al fenómeno de la sociedad de la información y la comunicación, empiezan a haber fenómenos de otro orden que tienen incidencia en el currículo y la constitución del mismo. Por ejemplo, la globalización. Entonces, en este momento la educación se presenta como un fenómeno global que logró trascender no solamente las barreras del aula, sino las barreras de país. Ya podemos formarnos en otros países sin siquiera salir de nuestro territorio, de nuestro espacio vital. Para la muestra un botón, estamos haciendo un ejercicio donde estamos intercambiando información, donde estamos compartiendo experiencia, donde estamos movilizando unos saberes sin siquiera haber visto nuestro rostro. Eso me parece a mí que es un fenómeno que debemos tener en cuenta a la hora de pensar el currículo y más en educación matemática. Por otro lado, también tendríamos que hablar de cuáles son las visiones de mundo que han imperado en el mundo de la educación matemática y específicamente pues en el fenómeno educativo a nivel país. Entonces nosotros siempre hemos concebido de pronto la educación desde unos principios demasiado cartesianos, donde la fragmentación del conocimiento tiene un lugar muy importante. De ahí que muchos de nuestros currículos actuales y de nuestros planes de estudio estén pensados en ciertos tiempos, en ciertos espacios, no posibilitan interacciones y tenemos muchas tensiones. Cuando se nos pide trabajar mancomunadamente con el maestro de ciencias para construir un proyecto transversal o con el maestro de lengua castellana para empezar a potenciar competencias en el orden de lo comunicativo, pues empezamos a tener muchísimas dificultades, porque no es solamente la dificultad del encuentro con el otro, sino del diálogo de saberes. Y culturalmente no hemos sido formados para ello. Ahora se nos está colocando como un reto, como un desafío. Cómo nosotros nos reorganizamos, volvemos nuestro pensamiento flexible, abierto, dinámico, para atender a este tipo de situaciones. Eso por otro lado. Y ya como para ir haciendo el cierre de lo que quiero compartirles, lo coloco en el siguiente orden. La educación es un fenómeno vital. Mantiene viva la sociedad, mantiene vivo el Estado, mantiene viva a las personas, a la familia, a las comunidades. Independientemente que sea una educación formal o no lo sea, la educación es ese fenómeno donde lo humano tiene un lugar muy importante. ¿Sí? Nosotros aprendemos desde que somos engendrados, bien sea como idea o materialmente, y hasta, yo supongo que hasta el día que nuestro ciclo vital finaliza. Sin embargo, no es la única forma de aprendizaje que tenemos. Nuestras células aprenden, nuestras neuronas aprenden, nuestra memoria aprende y desaprende. Entonces, el fenómeno de la vida es un fenómeno que me lleva a pensarme que vivir es aprender y aprender se corresponde con la vida. Por lo tanto, no es un fenómeno que esté asociado única y exclusivamente a la escuela o a la escolaridad.
aprender se ha convertido en ese fenómeno que trascendió las barreras físicas de la escuela y que ahora en cualquier escenario de la vida en el que yo me movilice, en el que yo me mueva, en el que yo me encuentro inmersa o en interacción, puedo aprender. Y como sujeto o como persona, más como persona, me debo reconocer como un sujeto de aprendizaje. ¿Y eso qué quiere decir? Que yo, maestro, en este momento de la vida ya no enseño mucho, ¿no? Parte de lo que sabía y lo que creía que sabía y que lo sabía bien, en este momento está siendo muy interrogado. Y eso a nosotros nos tiene que decir muchísimas cosas, entre ellas que necesariamente tenemos que hacer toda una movilización al interior de las aulas, nosotros inicialmente, para empezar a emprender otras ideas de currículo como proyecto que le permita a las personas vivir en un ambiente tranquilo, en un ambiente democrático, en un ambiente de participación, en un ambiente de convivencia, en un ambiente de comunidad. Profe Sandra, perdimos la señal. Pueden ver múltiples perspectivas, pero con quien definen es con su tutor, tutora, con su asesor o asesora. Profe Gilbert, volvemos a tener conexión con usted, bienvenido. Muchísimas gracias de nuevo por estar con nosotros. Escuchamos su intervención. Bueno, muy bien. No sé hasta dónde escucharon a la profesora Sandra. Pues le agradecemos allí sus comentarios. Una lástima pues, que haya perdido la señal. Ya para terminar en estos últimos 10 minutos que me quedan, pues allí en la mesa también trabajamos el estudio de clase, una metodología para la formación de maestros de matemáticas. Esta metodología es la que nos permite entonces pensarnos como maestros, bueno, digamos maestros investigadores, pero podríamos mejor decir como maestros reflexivos sobre nuestra propia práctica. Entonces, observemos de qué se trata. El estudio de clase entendido como la investigación tiene por objeto la clase. Estamos aquí pensando en procesos de investigación que tenemos que irnos a la universidad, hacer una maestría, un doctorado, ¿no? Esto como profesores que somos, que tenemos allí a nuestros estudiantes, pues tenemos allí ya el objeto de estudio, de análisis, que sería la clase misma. Entonces, eso permite a un docente con el apoyo de sus compañeros, esto es súper clave, por eso está allí subrayado. Lo que queremos es que los profesores trabajen en equipo, que formen comunidades de aprendizaje, que generen redes entre ellos, que ese profesor en compañía pues, de sus compañeros se involucren en procesos de investigación pedagógica a partir de experiencias propias, para pensar sobre métodos y recursos de enseñanza más eficientes y pertinentes a cada contexto, con el fin esencial de mejorar las clases. Entonces, observen cómo el maestro al reflexionar sobre su propia práctica, pues puede entonces generar unos procesos de mejora de la calidad educativa en su propia aula. Dice, dada esta naturaleza, la implementación del estudio de clase requiere la reflexión educativa continua, la sistematización de la información recolectada, la innovación en el uso de recursos y materiales, la adaptación a condiciones específicas del contexto y la formación permanente de docentes en competencias pedagógicas y didácticas. Obsérvese que entonces todo esto se puede hacer en el aula de clase. Ya un profesor que esté interesado en hacerlo tendría entonces tendría allí su institución como el para poderlo desarrollar. Dice, esta metodología busca por parte de los maestros una cualificación permanente. Obsérvese que aquí hablamos de cualificación permanente en sentido no formal, en el sentido pues de no estar matriculado en una maestría o doctorado. Un trabajo reflexivo y crítico sobre su práctica. El estudio de clase permite abrir el aula de clase a la mirada crítica de los colegas, lo que permite un enriquecimiento mutuo con las experiencias y especialidades de cada uno. Esta metodología debe mirarse siempre como un proceso de mejoramiento y no de evaluación descalificadora. Entonces veamos de qué se trata y cada una de sus fases.
La primera fase es la planeación en grupo de las actividades. Entonces, imaginémonos una institución educativa con sus, digamos, hay 5 profesores de matemáticas, pues entonces ellos se reúnen a diseñar actividades. Dice, bueno, vamos a diseñar una actividad para enseñar las fracciones en grado tercero de primaria, por decir algo. Entonces, bueno, entonces vamos a ver, vamos a analizar, vamos a empezar a buscar qué dice la investigación en educación matemática en relación a la enseñanza de las fracciones, qué dice en relación al uso de material didáctico para trabajar con este objeto matemático, qué dice sobre la evaluación, o sea, cómo podemos mejorar esta evaluación. O sea, todos estos elementos los buscamos, o los maestros pues los buscarían en internet, en las revistas especializadas que hay en educación matemática. O sea, una búsqueda pues de información de qué es lo que la educación matemática, la investigación en educación matemática ha encontrado, esos resultados que pueden ser útiles pues en la planeación de actividades. O sea, pero a eso también se le agrega la experiencia del profesor, su creatividad, se le agrega también el uso de textos escolares, o sea, todos los elementos con los cuales este profesor pueda hacer un buen diseño de actividades. Bueno, y no solamente este profesor, sino el equipo de trabajo, ¿no? Recuerde que siempre estamos hablando de trabajo en equipo. Generalmente todos los profesores siempre diseñan sus actividades, diseñan sus clases de manera individual. Pues esta metodología quiere todo lo contrario. Sistematizado en un formato que ya lo vamos a ver. Dice, lo siguiente es implementar esa actividad en el aula de clase, y los profesores que están los profesores que también participaron de ese diseño, pues son observadores de esa clase. Luego viene un proceso de autoevaluación y coevaluación de la actividad, y finalmente un rediseño de la actividad. Observemos la primera fase, la planeación en grupo. Dice, en esta fase el grupo de maestros o profesores se reúnen a planear una clase alrededor del interés en la enseñanza de un objeto matemático. Seleccionado se discute sobre el objetivo que se persigue con la actividad, sobre la gestión del aula de clase por parte del profesor, las consignas que se darán al estudiante, la organización de los niños, individual o en grupo, los materiales a utilizar en el desarrollo de la actividad, el tiempo que se considera necesario, que puede variar entre 1 hora o varias horas durante varios días. Luego, sintetizan los resultados de la planeación en el guión de clase. Este sería un ejemplo de un guión de clase. Este fue la profesora Cielo Angulo en Tumaco, en el año 2012, en un programa de formación de maestros, donde aplicamos esta metodología de trabajo. Entonces, allí están el título de la unidad, los estándares, el logro a desarrollar, los indicadores de logro. Este fue en el 2012. La gestión del profesor, la consigna, las dificultades esperadas de los estudiantes, la ayuda del profesor, o sea, qué dificultades se espera que tengan los niños en esta actividad y cuál sería la ayuda del profesor para que ese niño pues solucione esa dificultad, los materiales a utilizar y el tiempo. Esta es una fotografía pues de la planeación en grupo. Allí están diseñando las actividades. Ven que tienen allí en sus manos pues un texto escolar, otra profesora por allí tiene los lineamientos curriculares, el profesor ahí tiene su cuaderno, todos tienen una experiencia mayor a 10 años como docentes de aula. Entonces pues todos esos elementos se reúnen para ese diseño de actividades. Estos son estudiantes de la licenciatura en matemáticas de la Universidad de Nariño, que también están haciendo este mismo ejercicio de planeación de actividades. O sea, esta metodología la utilizamos tanto en la formación inicial como en la formación continua. La siguiente etapa entonces es la implementación de la actividad ya diseñada y la observación de esta. Entonces, la siguiente etapa de la metodología de estudio es la implementación y la actividad con los estudiantes. Aquí uno de los profesores que participó en el diseño desarrolla la clase, intentando seguir a cabalidad lo planeado en el guión. Por supuesto, el guión no es una camisa de fuerza, pero se sugiere que su desarrollo sea lo más fiel posible. Entonces, mientras se está ejecutando, los demás maestros se sientan en la parte de atrás del salón o a los lados a observar el apegado seguimiento del guión que haga el profesor.
si las consignas son suficientes para desarrollar la actividad, si los niños las entienden o son ambiguas. Se presta especial atención en la presencia o no de las dificultades esperadas propuestas a priori, si esas dificultades pues se dan o no se dan en los niños. Se observa si las ayudas del profesor son suficientes. Se presta atención a la pertinencia y suficiencia de los materiales. Y finalmente, se evalúa si el tiempo fue suficiente y si cumplió pues con cada una de las actividades estipuladas. Ahora, en el ejercicio de esta observación de los maestros tienen en sus manos el guión con el cual van haciendo el seguimiento a la clase. Estos maestros generalmente no intervienen en la clase, o sea, son observadores pasivos. Observen aquí en esta fotografía, los mismos profesores que vimos antes están allí en la parte de atrás de un aula de clase observando esa clase. Observen aquí la blusa roja, tiene allí en su mano el guión de clase. Entonces, ella está observando que lo que se ha desarrollado en la clase está apegado, pues está siguiendo el guión. O sea, allí están todos los profesores observando. Esta es otra de las clases de los estudiantes en su práctica profesional docente. O sea, están trabajando niños y están desarrollando esa actividad que diseñaron en las aulas pues, de la universidad. En el proceso de autoevaluación y coevaluación. Se dice, pues se realiza una mesa redonda donde se lleva a cabo primero una autoevaluación del desarrollo de la actividad por parte del profesor que ejecuta la actividad y luego los maestros observadores hacen sus aportes constructivos para el mejoramiento de esta. Obsérvese que no estamos hablando de una evaluación castigadora, sino una evaluación negativa, sino estamos hablando de una evaluación constructiva. Una evaluación que lo que haga es aportar al mejoramiento de esa actividad. Y siempre se comienza, pues, con el profesor que da la clase, por eso se habla de autoevaluación. Ese profesor que acaba de gestionar la clase, gestionar la actividad, pues lo que hace es hacer un proceso de reflexión, bueno, cómo me fue en la actividad, en la clase, qué puedo mejorar. Y luego viene una coevaluación pues, de los compañeros que están alrededor. Esta sería una fotografía de los maestros que están allí ya discutiendo, ¿no? Aportando elementos de cómo mejorar la actividad diseñada. Estos son los estudiantes de la universidad. Entonces, luego viene entonces la última fase, que es la de rediseñar pues, las actividades tomando en cuenta pues, todos los elementos que se han mencionado en el proceso de autoevaluación y coevaluación. Unas reflexiones finales tienen que ver con invitar entonces a salir de la zona de confort al maestro. O sea, primero, pues esa zona de confort donde el maestro dice, pues que yo ya llevo enseñando este contenido 10 años de esta forma. O sea, ¿para qué me voy a poner yo a investigar a leer investigación en educación matemática? ¿Para qué yo me voy a poner a complicarme a hacer nuevos diseños? ¿Sí ves? Entonces, es esa invitación a los maestros de salir de esa zona de confort. Luego, el respeto de los estudiantes. Esta metodología permite una mayor calidad de la enseñanza que reciben, ya que las actividades planificadas están orientadas al desarrollo de competencias que le permiten actuar con éxito en el mundo actual. Queremos destacar que esta metodología está siendo utilizada por distintos centros educativos en países como Japón, Estados Unidos, Colombia, Chile, Israel. O sea, recordarles que esta metodología fue promovida en el año 2000, desde el año 2004 hasta el año 2008 más o menos, por el Ministerio de Educación Nacional. Y se alcanzaron a hacer algunos congresos nacionales de la metodología del estudio de clase. Pero como ya sabemos que la educación en nuestro país no es una política de Estado, sino que es una política de gobierno, pues cuando llegó otro gobierno, pues finalmente se acabó este proyecto del ministerio. Pero que nosotros seguimos trabajando en la Universidad de Nariño y que consideramos pues muy útil para el trabajo, para la indagación en el aula de clase. Crear en las instituciones educativas una política de formación de maestros y profesores. O sea, claro, si logramos que nuestros maestros realicen sistemáticamente
este tipo de trabajos en sus clases. O sea, lógicamente esto no se hace todos los días ni en todas las clases, o sea, se hace cada 3 meses o, bueno, que cada grupo de profesores lo estipule. Entonces, pues lo que estamos haciendo es construyendo políticas internas de las instituciones de formación de maestros. Y finalmente lo que se espera es que se conforme una comunidad de aprendizaje. Bueno, esto era pues lo que queríamos. Agradecerles de nuevo pues por el espacio para conversar sobre estos elementos curriculares y esta metodología de trabajo en el aula para formar pues profesores reflexivos. Muchas gracias, profesor David, y quedamos entonces aquí los dos. Ok, profesor Gilbert, vamos a dejar abierto el canal para poder conversar con usted en términos de las personas que quieran hacer alguna. Vamos a dejar 3 preguntas para poder agilizar el proceso y hacer ya el espacio de cierre del evento. Volvemos y reiteramos desde el CAO Neiva la importancia de este diálogo que hoy hemos tenido con el profe Gilbert. ¿Alguno de los asistentes tiene una pregunta o un comentario o un agradecimiento? Sí, tengo Buenas tardes, profe. Tengo una inquietud y me gustaría conocer o saber por qué su trabajo se llama metodología y cuál es la diferencia si fuera denominado estrategia. ¿Sí se escuchó bien? Sí, le escucho. Gracias. Bueno, pues la diferencia, ahí viene pues la diferencia entre metodología, método, estrategia, pero más definición, de esta definición de la diferencia pues, entre la definición de estas palabras, lo que tenemos allí podemos llamarle también una estrategia de formación de maestros, una estrategia con la cual podemos nosotros trabajar en el aula de clase, reflexionar sobre nuestras propias prácticas sin necesidad, y lo recalco nuevamente, sin necesidad de estar en procesos formales como una maestría o como un doctorado para pensar pues, nuestras prácticas en el aula de clase. Profe, yo tengo una pregunta escuchándolo en su ejercicio y es la siguiente. También tiene que ver con su experticia y su hoja de vida. Por lo que tengo entendido, usted ha trabajado la apuesta de educación intercultural, la apuesta de ejercicios muy contextualizados tal como hoy lo vemos. Entonces la pregunta es, ¿qué papel tiene la investigación curricular y o didáctica en la construcción de currículos y de propuestas concretas que integren la interculturalidad, que generen procesos pedagógicos y didácticos interculturales? Bueno, pues desde los aspectos, desde la investigación que se realiza en los aspectos sociales, culturales y políticos de la educación matemática, pues hay muchos elementos que la investigación en este enfoque de la educación matemática aportan a la construcción de nuevos currículos. Por ejemplo, aquí en el coloquio veíamos a la profesora Diana hablándonos de prácticas culturales, prácticas sociales y de prácticas culturales que podemos llevar al aula de clase para construir currículos más pertinentes
y más cercanos a las poblaciones en donde se están desarrollando. También desde la educación matemática crítica podemos entonces, desde los resultados de las investigaciones de este enfoque que es la educación matemática crítica, pues podemos trabajar también la formación ciudadana, los ciudadanos que sean, que sean competentes matemáticamente, pero con los cuales pues ellos puedan tomar decisiones en la sociedad a partir pues de elementos matemáticos. Entonces, pues toda la investigación que se realiza en este enfoque de lo sociocultural y de lo político de la educación matemática, pues juega un papel importante en la construcción de currículos pertinentes, de currículos y en últimas de currículos para la paz, ¿no? O sea, currículos donde entonces se respete la democracia, donde se respete la palabra del otro, o sea, unos currículos incluyentes donde se integre el pensamiento matemático de otras comunidades, como comunidades indígenas, comunidades afrodescendientes, donde se respete ese pensamiento matemático como un conocimiento que está al mismo nivel o en el mismo nivel epistemológico de la matemática occidental. Entonces, o sea, tiene muchos aportes, juega un papel muy importante el tener en cuenta los resultados de las investigaciones de los aspectos sociales, culturales y políticos de la educación matemática. Bueno, profesor Gilbert, nada más resta para nosotros darle un aplauso de parte del auditorio. Con su permiso, voy a rotar el computador para que usted pueda ver el auditorio que lo está acompañando. Bueno, buenas tardes a todos. Espero que todas las ideas que la profesora Sandra y yo hemos presentado, pues les sean de utilidad para su, Ya lo tengo, no está desconectado. para su práctica docente. Muchísimas gracias, profesor, y estaremos en conexión para volver a hacer ejercicios de este orden. Bueno, pues yo encantado de volver a estar con ustedes y pues de seguir hablando sobre didáctica y enseñanza pues de las matemáticas, sobre la formación de maestros, y cuando quieran pues con mucho gusto. Ok, profe, muchísimas gracias. Volvemos y le damos el agradecimiento. Hasta luego. Hacemos cierre del ejercicio y damos las gracias a todos los invitados.